idea es invitarlos a la lectura, ¿no? Nos han invitado, supongo, para invitarlos a la lectura, y evidentemente hay mucho material en esta revista de temas que algunos son históricos de la revista, como el tema de la comunidad campesina, y de otros que han ido incorporándose. Yo quiero hacer un comentario general y después algunas puntualizaciones, ¿no? Porque varios de los artículos plantean el tema de las políticas públicas, porque además varios fueron escritos, como bien explicaba Julio, en el contexto del año 2011, en un contexto de expectativa electoral, ¿no? O eran documentos que luego han sido actualizados. Y entonces, lo primero que llama la atención, hay dos temas centrales en los artículos que se repiten, ¿no? Casi como un mantra en varios momentos de algunos de los textos, en el de Roxana Barrantes, en el de Julio Castillo. Es esta necesidad de pensar políticas públicas, pero de planificar, de volver a planificar en el país, ¿no? Que creo que es una de las grandes, de los grandes costos del modelo que se estableció acá en los años 90, es decir, el abandono de toda forma de planificación, salvo aquella que dicta el MEF a través de su marco anual, ¿no? Y de otro lado, ante esta demanda, otro tema que me parece que además aparece en cuanta reunión tiene uno con funcionarios públicos, que es el tema de la carencia de sistemas de información integrados, organizados, que permitan no estar en esta situación, supongo, dramática para Laureano del Castillo, que trata de saber cuántas comunidades hay, y claro, cada censo, cada cifra te da datos distintos, y como lo conozco a Laureano, porque he trabajado con él hace muchos años, cuando él era director del CER, 25 años tratando de encontrar un cierto orden para dar ciertas explicaciones, y no terminamos de ordenar eso, al contrario, ¿no? La información es totalmente contradictoria. La información censal en los últimos censos plantea contradicciones en términos del número de comunidades, tamaño, cantidad de hectáreas. Entonces me parece que ese es un tema que aparece en varios artículos, en otros además insiste no solo en sistemas de información, sino en sistemas de monitoreo, que es otro de los grandes vacíos y carencias que se presentan en nuestro Estado. Y ahí paso a un comentario en torno a otro tema que aparece, yo diría, casi en todos los artículos, ¿no? Y es el tema de la debilidad institucional, pero no solamente del Estado, ¿no? De un Estado que además, en mi opinión, y ahí sí creo que es como un reclamo a algunos de los autores, se mira mucho solo en la perspectiva y en la lectura y el análisis del gobierno nacional y de las políticas nacionales, ¿no? Me parece que falta mirar un poco más lo que ha generado la descentralización como política y como espacio político, como espacio de construcción de políticas públicas, ¿no? Es un poco mi reclamo al texto de Julio, por ejemplo, o cuando Axel Luliani analiza el tema de los trasvases de agua, se analiza cómo se han agudizado los conflictos entre las regiones, y claro, uno dice, ¿en qué momento me dice que esto tiene que ver con la existencia de los gobiernos regionales que se convierten en actores claves en estos grandes conflictos entre Ica y Huancavelica, que antes eran entre pobladores y el gobierno nacional, y donde ahora hay otros actores? Me parece que ahí, creo que para entender la debilidad, pero también algunos cambios que se han producido en los últimos años, es clave atravesar, estos temas tienen que estar atravesados también por una lectura de los cambios generados por la descentralización. Pero en el tema de la debilidad institucional, además, no es solamente la debilidad estatal, sino es la debilidad de las organizaciones, asociaciones de productores, de las mismas comunidades, ¿no? Donde lo que uno ve es una carencia o un vacío de agencia de estos actores, ¿no? Pero en general me parece que el tema del poder es algo que falta un poco más en algunos de los artículos, sobre todo en los que ven el tema de conflictos, y también creo en el de comunidades, y creo que hay que hacer una lectura de justamente todas estas transformaciones que ha vivido la sociedad rural peruana, ¿no? Y qué lugar, qué rol juegan, ¿no? Pensando en la cita de Alan que hacía Laureano, ¿no? De los Remanaco, la comunidad campesina era un
actor, referente, punto central en el discurso político peruano. Ahora se niega casi que se niega su existencia, ¿no? Claro, bajo el término pueblos indígenas, y acá hemos discutido hace un par de años con Jürgen Golte ese tema, ¿no? Con Laureano, también con Alex Díez, pero me parece que hay que volver a repensar todos estos temas desde un análisis más político, no más de las cuestiones de poder. Otra cosa que me parece que, porque estos ya son, como planteo, temas que a mí me hubiese gustado encontrar y espero que vengan en los próximos números. Otro tiene que ver con la transformación de las comunidades en esta dinámica. Voy a entrar a la discusión rural-urbana, pero esta condición del comunero, ¿no? Que ahora, claro, es propietario de la tierra, pero vive en la ciudad, que es un fenómeno cada vez que avanza mucho, en particular en las zonas mineras está mucho más acelerado, y que genera además que el poblador del campo, el poblador mismo de la comunidad, termine siendo una población envejecida, ¿no? Y ahí recojo lo de Julio, o sea, no solamente son los más pobres, sino personas que probablemente no están pues en condiciones de afrontar todos estos proyectos que vienen desde el Estado, desde la cooperación, sobre cómo vamos a salvarnos del cambio climático, ¿no? Pero me parece que ese es un tema que también habría que mirar. Y un último tema que quiero plantear, no lo voy a comentar, pero que me ha parecido interesantísimo, es el artículo final sobre la experiencia del Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios, así se llama, el CTTU, dirigido por Pepe, esta idea de Pepe Bernardi que varios de nosotros conocemos desde que comenzó, ¿no? Y lo que me parece es que necesitamos reconstruir más historias, como la historia del CTTU, ¿no? El porqué de nuestros éxitos o el porqué de nuestros fracasos. O sea, hemos tenido éxitos y fracasos, y creo que hemos escrito muy poco sobre esos procesos, y yo creo que en ese sentido, no me acuerdo el artículo de Helmsink, me parece muy importante porque revise ese proceso. Justamente la historia del CTTU atraviesa pues casi la misma etapa de vida de debate agrario, ¿no? Y de estos temas. Entonces me parece que tenemos que revisar qué cosas hicimos las ONG, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, y creo que sería interesante que siempre en la revista haya un artículo que pueda recoger estas historias, que es un estudio, una investigación sobre cómo fue que esta experiencia tuvo éxito en ciertos aspectos y en otros tuvo también sus fracasos. Bueno, felicitaciones y esperamos el número 47. Muchas gracias.